Vamos ahora a trabajar sobre una de las propiedades más utilizadas dentro de CSS, como es float. La propiedad CSS float, si vamos a Mozilla, a la referencia de Mozilla, tanto la de español como la de inglés va a ser en este caso muy parecidas, aunque la de inglés hay un ejemplo final que funciona bien, mientras que en español pues no se acaba de visualizar. Y lo que nos indica la propiedad float es que justamente el elemento que estamos trabajando va a eliminarse ese flujo de posicionamiento que hasta la fecha habíamos estado trabajando, habíamos estado probando y habíamos estado programando, puesto que ese flujo va a ir colocándolo el navegador de izquierdas a derechas, de arriba a abajo. Como mucho habíamos trabajado con la propiedad display, pero en este caso con la propiedad float va a eliminar ese flujo y va a colocarlo en un lugar que en este caso va a ser flotando hacia la izquierda o flotando hacia la derecha. Si vamos a los posibles atributos que puede tener, ahora volveremos a este ejemplo, puesto que es muy clarificador de cómo está ejecutándose, cómo está actuando esta propiedad float. Si vamos a las propiedades, a los valores que puede tomar el atributo float, vemos que pueden ser left, right, none, y vamos a dejar estos dos últimos. Vamos a ver cómo left y right van justamente a flotar, van a colocar ese elemento a la izquierda o a la derecha. None es el por defecto que justamente ya teníamos. Muy bien, veamos cómo está funcionando en este ejemplo interactivo que nos presenta Mozilla y vamos a ver que es muy fácil de ver o muy visual de ver que si un elemento tiene float unknown, pues va a seguir ese flujo de izquierdas a derecha, arriba abajo que comentábamos. Pero ¿qué ocurre cuando le decimos float left? Este elemento va a romper, se va a romper ese colocar de izquierdas a derechas y además si esto fuese un bloque. Como podéis observar, este elemento va a flotar a la izquierda, puesto que así se lo hemos dicho, y el elemento que estaba inmediatamente debajo pues justamente va a ocupar el hueco que dejaba esa parte de espacio del objeto de la caja, del modelo de cajas. Si le decimos a la derecha, pues va a ser el mismo efecto, pero a derechas. Vamos a ahora hacer un ejemplo sencillo y que pueda pues, visualizar justamente lo que estamos viendo. Vemos en este ejemplo que hemos colocado dentro de un div tres elementos con tres IDs diferentes. Siempre el ID va a representar un elemento diferente o vamos a utilizarlo para un elemento diferente y que ahora mismo nuestro estilos no tiene absolutamente nada, no le hemos puesto ningún, ningún atributo ni propiedad. Vamos a coger primer, segundo y tercero. Esos tres IDs que vamos a utilizar justamente para hacer nuestro ejemplo. Por lo tanto, va a aplicarse las propiedades de display block de el P ocupando todo el espacio de nuestra visualización. Si vamos a nuestro justamente eh, navegador y vamos a visualizar, veis que tenemos justamente este elemento y este elemento, pero sin ningún tipo de propiedad, que es simplemente el elemento con las propiedades por defecto. Vamos a ponerle un border para que sea más visible los diferentes cambios y para ello pues vamos a decirle que va a ser de un píxel, solid y black. Muy bien, esto mismo se lo vamos a colocar a todos nuestros elementos. De esta forma lo acabamos de encuadrar e incluso si nosotros utilizamos el width de 300 píxeles, solo se lo he colocado al primero, podéis observar que aunque sí que el tamaño sigue siendo de 300 píxeles, el elemento, voy a cambiarle el texto para que quede más claro desde el punto de vista de la visualización,
Vemos que el primer elemento pues tiene ese 300 píxeles que yo acabo de ponerle, pero sigue siendo un elemento tipo block y por lo tanto está ocupando absolutamente toda la zona de visualización. Muy bien, seguiría para hacer diferentes tamaños y así volvemos a insistir que este sería 200 y el último, por ejemplo, sería el más grande, pero sigue ocupando absolutamente todo el espacio, como podéis observar, todo el espacio, puesto que es un block. ¿Qué ocurriría si yo al segundo le pongo un display de tipo inline? Vemos que nuestro display, nuestro P, sigue, en este caso es un inline, pero como por delante y por detrás siguen teniendo los elementos, los P siguen siendo pues elementos justamente bloque, no se ve afectado ese cambio del inline. ¿Qué ocurriría si yo le cambiase al primer elemento el display inline? Bueno, pues ahora sí que ya se ve afectado, pero se sigue con el mismo flujo que estábamos trabajando justamente en los anteriores ejemplos, es decir, ese flujo de izquierdas, derechas, arriba, abajo. ¿Qué ocurre si yo le pongo float a la izquierda al segundo elemento? Pues vamos a verlo. Aquí ya estamos viendo un cambio importante. Bueno, el cambio importante es que el segundo elemento ha flotado hacia la izquierda. Veis que el primer elemento sigue estando en su línea, se pinta, el segundo elemento se pintaría hacia la izquierda. No tiene mucho sentido desde el punto de vista de la representación, puesto que tendría más sentido que primer elemento y segundo elemento flotasen hacia la izquierda, pero quería que vierais cómo se representa, qué ocurre cuando justamente hacemos flotar un determinado elemento hacia la izquierda. Pues lo que le ocurre es que justamente estamos haciendo que ese este segundo elemento flote a la izquierda, mientras que el primero pues va a rodear ese elemento que que habíamos flotado. ¿Qué ocurre si yo hago flotar tanto el primer elemento como el segundo? Pues vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Veis que el tercer elemento está ocupando todo el espacio que estaba dejando primer elemento y segundo elemento flotan hacia la izquierda y el tercer elemento pues está ocupando, sigue sin ser una representación lógica, pero justamente estamos comprobando que esos flotar están ocurriendo de forma correcta, aunque le quite justamente ese inline. Veis que primer y segundo elemento están justamente, vuelvo a repetir, flotando hacia la izquierda. Sigue sin tener mucho sentido. Vuelvo a repetir, ese flotar hacia la izquierda de dos elementos y el tercer elemento quedarse ahí hacia la derecha o ocupando el espacio. ¿Qué ocurriría si por último yo hiciese flotar a la derecha, right, hacia la derecha este tercer elemento? Bueno, pues ahora ya sí que va teniendo más sentido mi representación, algo que podréis ver en muchos navegadores, en muchas aplicaciones, que es una especie de menú. ¿Veis que tenemos primer y segundo elemento hacia la izquierda y el tercer elemento hacia la derecha? Como podéis observar, ya puedo comenzar a jugar con ese posicionamiento rompiendo el flujo habitual. No es un inline, sino que estoy forzando a que los elementos queden hacia la izquierda o hacia la derecha dentro de esa línea. ¿Veis? Esta línea, si yo ahora cogiera, hiciese dijésemos que ese div era mi menú y ahora cojo y digo, pues aquí hago un lorem ipsum y voy a ver cómo está quedando. Veis que está ocupando la parte que había sobrado de este primer y segundo elemento, ocupando este tercer elemento. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente el primer div no tiene ningún tamaño o el primer div no tiene asignado ese bloque. Si yo le hubiese dicho al primer div, vamos a poner pues un id igual a 0 y le digo que el display de 0
Vamos allá. Cero. Display es un bloque. Vamos a ver la representación. Veis que sigue eliminándose los diferentes elementos este bloque, puesto que el div está ocupando únicamente los elementos primero, segundo y tercero, mientras que este div de por debajo pues está ocupando el resto de espacio que está ocupando la parte de arriba. Aún no hemos visto cómo borrar este flotado, estas posiciones de flotado, pero bueno, ya vais viendo que se van combinando diferentes elementos y se van utilizando para romper justamente ese flujo de posicionamiento de los elementos de izquierda a derecha, y con el borrado, cuando aparezca la propiedad de borrado de flotado, pues podríamos incluso que el siguiente elemento no continuase con ese posicionamiento dentro de ese flotado que tenemos arriba. Pero bueno, en principio, quedaros con justamente estos valores del float, del atributo float, muy interesantes, principalmente para hacer esas visualizaciones que habréis visto en muchas páginas de un menú hacia la izquierda, un menú hacia la derecha o incluso un menú completo que está ocupando la parte superior.